Con un ejemplo de mal gusto, afirmo que murieron más mujeres en el coche del senador Edward Kennedy en Chappaquiddick de las que murieron en una cámara de gas en Auschwitz. Es un placer presentarles a la profesora Deborah Lipstadt. Al margen del por qué alguien se convierte en negacionista, suele tener una intención oculta que no reconoce. ¿Por qué sigue denigrando el trabajo de David Irving? Se pueden tener opiniones sobre el Holocausto, pero no me reuniré con nadie que diga que el Holocausto no ocurrió. Profesora Lipstadt, yo soy ese tal David Irving. Y estoy dispuesto a darle estos $1000 a cualquiera que me enseñe un documento que demuestre el Holocausto. No voy a debatir con usted ni aquí, ni ahora, ni nunca. Porque no puede. ¿Y bien? Irving nos ha interpuesto una demanda en el Tribunal Supremo. La señorita Lipstadt ha dañado gravemente mi carrera profesional. ¿Qué dijiste de él? Creo que le llamé mentiroso y falsificador de la historia. Mejor búscate un abogado. ¿Un hombre te acusa de algo y has de demostrar que se equivoca? ¿Qué hay de la presunción de inocencia? Ya, aquí no existe. Esto te está pasando a ti, pero no se trata de ti, Deborah. Auschwitz es la base de quienes creen que existió el Holocausto y también de quienes lo niegan. En Auschwitz no hubo ni una sola cámara de gas. Es una de las máquinas de matar más eficaces de la historia. Sé lo que es, pero ¿cómo lo demostramos? ¿Y si perdemos? ¿De repente será aceptable decir que el Holocausto no sucedió? La palabra negación es especialmente malévola. Con libertad de expresión se puede decir lo que quieras. Esa expresión es un veneno para el que no hay antídoto. Lo que no se puede hacer es mentir y no querer asumir ninguna responsabilidad. En ese tejado no hay ni un solo agujero, así que nunca hubo ninguna cámara de gas. Sin agujeros no hay Holocausto. Ya tiene su titular. ¿Dónde están las evidencias? ¿Dónde están las pruebas? No todas las opiniones son iguales. Yo no soy racista. La Tierra es redonda, los casquetes polares se derriten y Elvis no está vivo. No estoy atacando la libertad de expresión. He estado defendiendo mi derecho a plantarle cara a alguien que quiere tergiversar la verdad.